Entonces vamos a empezar a hablar sobre la motivación de la construcción de la integral. En este caso vamos a regresar un poquito en el tiempo, ¿no? En donde nuestra motivación para ver la idea de integración era una idea muy sencilla, ¿no? En donde nosotros teníamos pues una función, ¿no? Bonita, en este caso definida sobre algún intervalo, AR, y que pues se comportaba más o menos bien, ¿no? En el sentido de que pues por así era mi función, ¿no? Una función bien comportada y que pensábamos, bueno, ¿cómo podríamos obtener el área bajo la curva? Que esto era el problema, ¿no? Esto de el área bajo la curva era como la motivación que nosotros teníamos pensando un poquito en el tiempo, ¿no? En cálculo 2, ¿no? Y bueno, ahí definimos teoría que nos ayudó a poder decir que la integral trataba de representar pues, o de calcular esta área bajo la curva, ¿no? Lo hicimos a partir de particiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, recordando un poquito lo que se hacía en cálculo 2, era tomar una partición, ¿no? Y lo que hacíamos era, bueno, tomábamos las áreas de algunos rectángulos, digo, en el caso en el que se tomaran la inferior o las sumas inferiores o las sumas superiores, pero a final de cuentas lo que hacíamos era aproximar esta área a partir de áreas de rectángulos, ya sea por abajo o por arriba, ¿no? Pero también recuerden que después enlaza el concepto de por abajo y por arriba y que realmente no importa cómo te tomes el rectángulo, simplemente te puedes tomar una suma de Riemann, ¿no? O sea, quiere decir que la altura la puede definir cualquier valor de la función. Y entonces no necesariamente los rectángulos pues, tienen que verse todos arriba o todos abajo, sino que simplemente tomes cualquier altura, que eso pues era más o menos como la suma de Riemann, ¿no? Y a final de cuentas, con esa idea, lo que hacías era aproximar el área que hay debajo de esta curva, ¿no? Que a final de cuentas es como tomabas o sea, lo que estamos haciendo aquí es, tú tomabas una partición T0, ¿no? Que empezaba en el extremo y luego T1 hasta Tm, y este es igual a B, todos menores estrictos, ¿no? Y a final de cuentas, lo que tratábamos de aproximar era como la suma desde que K es igual con 1 hasta N, acuérdense que este era el T0 y este era el Tm, ¿no? De la función evaluada en algún TK, pero no sería sería un TK como barra, ¿no? ¿No? Y a esta cosa la multiplicabas por un TK menos 1, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, el K igual a 1, pues es algún punto aquí adentro, ¿no? Tomamos cierta altura y luego lo multiplicamos por la longitud del intervalo y obtenemos el área del primero y así hasta el último. Y esto, decíamos, bueno, esto era aproximadamente, ¿no? El área, ¿no? Y bueno, estos TKs, pues acuérdense que eran escogidos dentro del intervalo TK, TK menos 1, TK, ¿no? Que aquí le borro. TK menos 1, TK. Entonces al final, esto es, o sea, lo que estoy tomando aquí es una suma de Riemann, que no lo hicimos así como tal, nosotros lo hicimos con sumas inferiores y sumas superiores, y después vimos que si la función resulta ser integrable, pues el concepto de integral o de sumas de Riemann es el mismo que el concepto que definimos con sumas inferiores y sumas superiores. Y al final lo que decíamos es que, bueno, si todo funcionaba bien, pues el límite cuando n tiene infinito de la suma desde que k es igual con n de f en tk
en TK menos TK menos 1, pues esto debería ser la integral de AB de la función. Ajá. Entonces, a final de cuentas, no olvidar cuando en cálculo 2 lo que queríamos era obtener el área bajo la curva y cómo con áreas de rectángulos tratábamos de aproximar ese valor, y si ese valor se aproximaba a algo, en esencia, eso era lo que queríamos nosotros conocer como el valor de la integral. Entonces, en este caso, bueno, cálculo 4 es un poquito una generalización de cálculo 2 en algunos sentidos, ¿no? Entonces, digamos que la motivación de cálculo 4 es muy parecida a esta motivación de, de cálculo 2, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es, bueno, ¿cuál es la motivación y cómo van estas analogías que tenemos o que estamos definiendo aquí con respecto a esta, ¿no? Entonces, pensemos en cálculo 4. Entonces, bajo ese sentido, digo, ya pensando sobre la misma motivación, pero pensada, ¿no?, sobre cálculo 4, pues ahora las cosas se complican un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nuestra función no necesariamente es una función que va como de un conjunto, que ni siquiera pensemos cómo es o sea, vamos a pensar, aquí poníamos un intervalo, aquí, pues en realidad tendría que ser como algún dominio que esté en R2, porque parece que en R, pues los dominios son muy sencillos, ¿no? Puedes tomarte un intervalo, pero ya en R2, pues a lo mejor, pues el dominio puede ser algo muy extraño, ¿no? Entonces, ahorita no nos digamos, bueno, el dominio no vamos a decir todavía, pues como que tiene que ser, ¿no? Pero digamos que, pues es por ahí un ente, y va y va a caer a R, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que estamos pensando aquí es, bueno, tenemos una función, ¿no?, que es de dos variables, ¿no?, por el momento. Y bueno, aunque estemos pensando en R2, estas ideas se van a generalizar a Rn, ¿no?, como en el caso de geometría analítica, ¿no?, cuando uno define la norma en R3, ¿no?, y que a partir de ahí, pues ya puedes inferir cómo podría ser la norma en Rn y cómo pueden generalizarse las diferentes métricas, ¿no? Entonces, bajo este sentido, digamos que estaríamos pensando que ya no tenemos una función de dos variables, de una variable, sino de dos variables. Y bueno, en esta parte, pues, se complican las cosas porque, pues, bueno, ya de entrada, pues, graficarlo, pues, ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces, en esta parte lo que podemos nosotros pensar, ¿no?, es que, bueno, razonablemente, déjenme hacer un dibujo aquí, ¿no?, que pensemos que por el momento nuestro dominio es como si fuera un cuadrado o algo que no sea tan complicado, ¿no? Siguiendo un poquito la idea que tenemos aquí arriba, ¿no?, de tomar un dominio como un intervalo, ¿no? Y entonces nuestra posible función, ¿no?, pues puede verse a lo mejor algo como con cierto volumen hacia arriba, ¿no? Entonces digamos que podría ser toda esta manta la función que está ahí arriba, ¿no? O sea, digamos, a este punto X, Y, pues tiene su correspondiente f de XY sobre la manta, ¿no? Y pensemos que tiene una forma de ese estilo, ¿no? Entonces, ahora la idea que tendría sentido, siguiendo más o menos el concepto que tenemos aquí arriba, es, bueno, ya no puedo hablar a lo mejor en estos momentos de área, pero a lo mejor diría, bueno, a ver, ¿cómo podría yo aproximar el volumen bajo la superficie esta que está aquí arriba, ¿no? O sea, como que hay un volumen que se forma dentro de evaluar la función, ¿no?, y los puntos del dominio, ¿no? Hay como una cierta figura que se forma, ¿no?, y como que tiene sentido pensar cuál será el volumen de esa figura, ¿no? Entonces,
pues justamente esa va a ser la motivación de la integral en dos variables, ¿no? Y que de ahí se va a inferir la motivación de una integral que va a ser en n variables, ¿no? Ahora, la idea es, bueno, si ahora lo que me va a interesar, por ejemplo, en el caso de una función de R2, es el volumen debajo, pues la superficie, podemos pensar, ¿no? En vez de la curva, la superficie, pues tratar de hacer los pasos análogos y tratar de, bueno, a ver, ¿qué tengo yo que mover o qué tengo que cambiar o qué tengo que generalizar para que estas ideas que estoy definiendo aquí, pues vayan a tener o tengan algún sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué fue lo que hicimos en cálculo 2. Bueno, lo que hicimos en cálculo 2 fue partir el intervalo como en pedazos, ¿no? Ahora, entonces eso nos diría, bueno, razonablemente, pues si partimos el dominio de alguna manera en R, ¿no? Deberíamos de partir el dominio de alguna manera sobre este rectángulo que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues dirías, como que yo debería de poder partir de alguna forma el rectángulo que está aquí abajo, ¿no? Para que pues me dé como una partición aquí, ¿no? En esta parte. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, supongamos que hacemos una partición, ¿no? De este rectángulo, pero aquí la cosa es que puede haber muchos tipos de formas de partir el dominio. Por ejemplo, vamos a pensar, y vamos a poner formas de partir el dominio, ¿no? Supongamos que de partir el dominio, que es un rectángulo para que las cosas sean sencillas, ¿no? Por ejemplo, pensemos que tenemos un rectángulo así, pues una forma de partir este rectángulo puede ser, bueno, me tomo este chiquito, ¿no? Luego me tomo luego me tomo este otro, ¿no? Así como lo que se les ocurra para partir el rectángulo, ¿no? Esa es una manera de partir el dominio, ¿no? Y podría ser, o sea, digamos, no es como que no se pueda, pero también hay que pensar que lo tenemos que partir de una forma que sea más o menos fácil, ¿no? La respuesta aquí es que, por ejemplo, esta manera de partir el dominio no es fácil de manipular, ¿no? Digo, en el caso en cuando estábamos en una variable, pues como que no había muchas opciones de partir esto, ¿no? Pues lo partes en rayitas, ¿no? Aunque pueden ser de distinto tamaño, pero pues al final son rayitas, ¿no? O sea, son segmentos de rayita. Entonces, no hay como mucha complejidad en cómo puedas tú partir esta parte, ¿no? Pero digamos que en la parte de un rectángulo, pues como que ya lo puedes partir en cuadrados, en unos más grandes, que estén así, pero ya eso tiene un grado de complejidad más alto, ¿no? Y imagínense si todavía nos vamos a una parte en donde tengamos una dimensión más alta, pues la forma en la que podríamos partir un cubo, ¿no? Pues sería algo un poquito todavía más complejo que esta idea, ¿no? Entonces, la pregunta lógica aquí sería, bueno, ¿cuál sería la forma inteligente de partir el dominio, ¿no? O la forma como mejor para partir el dominio. Bueno, pues la forma es un poquito como heredar eh, lo que ya tenemos de cálculo 2, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos este rectángulo, ¿no? Este rectángulo, pues es el producto entre dos rectángulos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, si yo sigo la idea de cálculo 2, podría yo tomar, ¿no? Simplemente una partición aquí, ¿no? Y tomar una partición en este otro rectángulo, intervalo, y construir, pues, la partición que se genera cruzando esas particiones, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, yo tengo una partición de esta manera, como una reja de rectángulos. Entonces, a final de cuentas, esta idea de reja, bueno, pues tener así como muy a la ligera, ¿no? Reja de rectángulos, es una buena manera de partir tu dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque
A final de cuentas, esto más o menos lo estás viendo como una partición 1, producto una partición 2, ¿no? Donde estas cosas pues viven realmente, o sea, donde pi1 y pi2, ¿no? Son, por ejemplo, pi1 es una partición en algún intervalo, ¿no? Digo, ahorita si quieren no escribimos formalmente nada, ¿no? Pero en algún intervalo cerrado. Y pi2 pues, también va a ser una partición de las que conocemos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, bueno, una partición o una forma de partir mi rectángulo, pues puede ser el producto de partición. Y aparte de que nos da particiones como rejas de rectángulos, que son como más sencillas, ¿no? Porque ya no es como, uy, pues voy a partir mi dominio de una manera muy extraña y no sé realmente cómo lo voy a, pues puede ser muy complicado, ¿no? ¿Cuántos rectángulos tengo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces digamos que en esa parte pues simplificamos un poquito el problema, ¿no? En el sentido de que pues esté sencillo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, pues digamos, ese problema no existía aquí porque este problema, como les digo, no hay mucho sentido en decir cómo vamos a partir una línea, ¿no? Pero pensando en dominios fáciles como un rectángulo, ¿no? Pues ya puede haber muchas formas. Entonces, si seguimos esa idea, ¿no? Como de hacer nuestra reja, ¿no? Pues para hacerla sencilla no voy a hacer mucho. Supongamos que nuestra partición es algo muy fácil, como esto que definimos aquí, y vamos a hacer énfasis a lo mejor en un rectángulo, ¿no? Que a lo mejor sea el que quedó en medio para que se vea más o menos qué es lo que queremos hacer. Entonces, digamos que de alguna manera tenemos nuestra superficie y queremos calcular el volumen que hay debajo de esa superficie y ya tenemos como una parte, ¿no? Del conjunto y no necesariamente todo el conjunto. Que si nos vamos aquí es como cuando, bueno, trazábamos nuestra curva y después trazábamos nuestras particiones y después en cada uno de estos segmentitos hacíamos un procedimiento. ¿Qué es lo que hacíamos? Como que calculábamos el, 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 el área de alguna figura que se le pareciera a la figura que estaba. Este rectángulo, bueno, es un rectángulo, pero se parece un poquito al área, a la figura que se formaría con la curva, ¿no? Entonces, ese sería como el siguiente paso, ¿no? Entonces, aquí digamos, y otra cosa que podríamos observar es, al final de cuentas, estoy aproximando el área de una curva con área de rectángulos, ¿no? Entonces, aquí como que lo intuitivo sería, bueno, si yo quiero calcular el volumen de esta figura, como que debería de buscar el volumen este, de un prisma rectangular, ¿no? Que pues de alguna manera se parezca mucho, ¿no? Eso es lo que uno trataría de hacer, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito esta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría, bueno, si quiero hacer una suma de Riemann, pues tendría que agarrar y decir, bueno, tómate cualquier punto aquí dentro, fíjense en su evaluación, y eso va a definir la altura de mi rectángulo. Entonces, a lo mejor va a decir, bueno, mi rectángulo va a tener, bueno, este punto queda un poco más para acá, esta altura, ¿no? Ese se ve plano, ¿no? Ese que estoy dibujando. Y si lo bajo, ¿no? Pues al final lo que estoy haciendo es obtener este, un, un prisma rectangular, ¿no? Y que está por debajo de la curva, ¿no? Y yo podría calcular el área de este prisma rectangular, ¿no? De hecho, esto sería como el área, ¿no? Como todo el mundo sabe, del cuadradito que tenemos aquí, ¿no? Y esto multiplicado, ¿no? Por la función valuada en el punto ¿no? Que estamos tomando, ¿no? Que es como, en este momento, si quieren, pónganle punto gorro, ¿no? Para nada más decir, bueno, es un punto ahí. Y entonces, como que si yo agarrara el área de la base y lo multiplicara por la función valuada en ese punto, ¿no? En la gráfica, entonces realmente lo que obtendría sería como el área de este rectángulo que está aquí, ¿no? Y si saco todos los rectángulos aquí, pues como que estaría con, con volúmenes de estos prismas rectangulares, como que estaría tratando de obtener
o estaría aproximando el área que hay bajo esta curva, ¿no? Digo, no los voy a dibujar porque ahí ya se va a complicar un poco, ya no es tan fácil como aquí, pero les va a quedar algo como de este estilo, nada más que en vez de verse rectángulos por abajo, se van a ver como prismas rectangulares, ¿no? Aquí lo importante es ver que, por ejemplo, esta parte, ¿no?, que está arriba, o sea, porque la parte que quedó en la parte del rectángulo es plana, ¿no? Pero la parte que está por aquí arriba, pues no es para nada plana, ¿no? A lo mejor es como un poquito curvita, ¿no? En el sentido de esta sábana, ¿no? Y no necesariamente aquí, por ejemplo, puede que baje, ¿no? Entonces aquí lo que yo tengo es como una parte que tiene como borde, ¿no? No está necesariamente puesta como el rectángulo, que el rectángulo sí está totalmente plano. O sea, si le hiciéramos uno de esto, pues a lo mejor el casco se ve así, ¿no? Puede ser que sea un poquito curvo, ¿no? Y lo que nosotros estamos obteniendo aquí, pues es fijar un cubo, ¿no? Así, mientras esta figura, pues puede ser como aquí si quieren le podemos pintar para que se vea como algo que pues es como circular, ¿no? O sea, que no es exactamente el cubo, ¿no? Es algo como que es, eh, pues es como curvo, ¿no? Como una pelota o algo así. Y lo que le metemos por abajo, pues es un rectángulo, ¿no? Que puede salirse, ¿no? O sea, este rectángulo puede quedar por encima, ¿no? O puede quedar por en medio, ¿no? Al final de cuentas, acuérdense que el punto que toman en la parte de Riemann no es un punto que sea necesariamente mínimo, ni un punto que sea necesariamente máximo, ni tampoco es un punto que, o sea, pues un punto que queda por ahí, ¿no? En medio, porque en esta parte estamos pensando, en la parte de intuición, al menos, en sumas de Riemann. No necesariamente estamos pensando en sumas inferiores y sumas superiores, ¿no? Todo eso por parte de que por el momento, por la intuición, queremos seguir esta idea tan fácil, ¿no? Que hicimos en cálculo 2, para más o menos ver cómo podríamos tratar de generalizar el concepto para cálculo 4. Bueno, entonces, dicho todo esto, digo, como que simplificando o concretando un poquito las ideas, ¿no? Lo que tendríamos es que la aproximación, pues, o sea, aquí en este caso no vamos a ser tan específicos en cómo se llaman los extremos, digamos que porque se puede complicar ya un poco más. Aquí el truco que vamos a hacer es decir, bueno, si tú tienes una partición, se inducen K rectángulos, ¿no? Digo, eso es algo fácil de ver, ¿no? O sea, si tú haces una partición del estilo en el que tenemos, de hecho en el dibujo se ve, ¿no? Se induce una cierta cantidad de rectángulos, ¿no? Entonces, digamos, en términos concretos, bueno, diríamos, bueno, esta aproximación sería la suma, ¿no? Aquí como estoy usando K, pues voy a usar probablemente otro índice, entonces voy a usar desde I igual a 1 hasta acá. En este caso sería el área, ¿me acuerdo? De cada uno de estos rectángulos, ¿no? Multiplicada por la función valuada. Y si hacemos un poquito referencia a la notación que teníamos arriba, como que tendría que ser la función valuada en un xk, ¿no? En un xk gorro. Ahora sí le ponemos la notación del vector, pues donde el xk, xy, porque nuestro índice ahorita ya no es y, entonces aquí sería f de xy, y donde este xy, pues va a vivir en el rectángulo RI, ¿no? Donde el xy pues es un punto que vive en el rectángulo RI, ¿no? Entonces esta suma como que debería de ser una aproximación del área bajo la superficie. Entonces, si siguiéramos la analogía, ¿no? Y todo funciona bien, pues entonces el límite, cuando K tiene infinito, de la suma desde que Y es igual con 1 hasta K, del área de los RIs multiplicada por la función valuada en un XY, ajá, esto debería de coincidir con la integral sobre el rectángulo
la función, ¿no? Más o menos eso es como que lo que pensaríamos que debe de ser, ¿no? Obviamente, aquí estamos hablando de puras ideas intuitivas, no estoy formalizando o no he formalizado nada absolutamente, simplemente lo que estoy tratando de explicar es que la idea es tratar de calcular el volumen bajo una superficie en R, cuando tenemos dos variables, y de ahí generalizarnos a n variables, y que bueno, los conceptos, y que digamos que pues calcular el volumen del área de una superficie, pues puede aproximar por volúmenes de prismas rectangulares, ¿no? Y siguiendo ideas muy parecidas a la idea de cálculo 2, con su precisión, con su preciso cuidado en cómo se deben de tomar las particiones, porque no cualquier cosa nos va a servir. Y algo que no he definido por completo, pero que ya se ve, que el dominio van a ser rectángulos, ¿no? Pero básicamente las ideas son muy parecidas y van muy de la mano con lo que se vio en cálculo 2, ¿no? Entonces esta sería la parte de la intuición, ¿no? Entonces yo creo que voy a cerrar este primer video, ¿no? En esta parte que son simplemente ideas intuitivas.